comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, deseo que estén muy bien. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les acompaño en este programa Pioneros en el Mundo los miércoles a las 10 de la mañana aquí en Católica Radio, compartiendo experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así como de universidades y otras instituciones internacionales asociadas a la católica. Estas iniciativas las compartimos en formatos de entrevistas, conferencias, conciertos, entre otros. También encontrarán nuestra programación en el canal de YouTube de la Católica, titulado Huellas del Futuro, y en formato podcast en Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. En el programa de hoy, a tono con el día que conmemoramos unidos a toda la iglesia, miércoles de ceniza, compartimos las reflexiones de la doctora Mercedes Sánchez Martínez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila en España, sobre el cultivo de la interioridad en la era digital. Esta presentación se realizó la semana pasada en la Universidad Católica de Ávila como parte del ciclo de conferencias de extensión universitaria de la UCAF. La presentación de la doctora Mercedes Sánchez Martínez la realizó el doctor David Sánchez Sánchez, personal docente e investigador en la Universidad Católica de Ávila en el área de humanidades y quien también es director de programas de investigación y proyectos del Vicerrectorado de Investigación. Comenzamos con la conferencia, la cual deseamos sea de mucho bien en este camino cuaresmal. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acercaros un día más a estas charlas de extensión universitaria. Me corresponde hoy presentar a la profesora Mercedes Sánchez Martínez. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria en la unidad docente del Hospital La Paz de Madrid. Es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Bioética por el Instituto Juan Pablo II de Roma. Es profesora titular de la Universidad Católica de Ávila, yo creo que todos la conocéis. Imparte clases de estructura y función del cuerpo humano y bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde además es decana desde el año 2019. En su tesis doctoral analizó el uso intensivo del teléfono móvil e Internet y factores de salud asociados en jóvenes de la Comunidad de Madrid. Y es la directora del grupo de investigación que también veis por ahí en la pantalla, el grupo IDITICS, de Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Informática y la Comunicación en Salud. Tiene varias publicaciones relacionadas con este tema, dirección de tesis doctorales, y ha dado numerosas charlas a padres, alumnos y educadores. Mercedes pertenece al Instituto Secular Cruzadas de Santa María desde hace 25 años y desde entonces está dedicada a la formación de jóvenes. Así que muchas gracias, Mercedes. Todo tuyo. Gracias, David, por esa presentación. Entonces, pues gracias por estar aquí y gracias a los alumnos presenciales, a los alumnos que seguís online estas sesiones de los martes. Y gracias, David, por la presentación y también, sobre todo, gracias a Extensión Universitaria por invitarme, porque entre tantos candidatos, pues el que te inviten y se acuerden de ti, pues siempre es algo agradable, ¿no? Bueno, el tema es realmente apasionante. Yo, algunos de los que os tengo en clase, dando la bioética ahora en tercero, pues siempre os he dicho que vengáis a la charla de hoy para poder establecer un diálogo. Entiendo que en una hora es complejo el poder hacer todo, y que a veces pues uno siente la vergüenza de decir cómo voy a hablar yo con los compañeros de mi edad, a ver si luego se acuerdan de lo que he dicho y se ríen de mí, ¿no? Yo todo eso lo entiendo, pero me gustaría que la charla de hoy fuera, bueno, muchas de las cosas que os voy a decir las conocéis, pero que nos sirviera para reflexionar y pensar. Yo siempre que me escucho, pues, y creo que la tecnología la utilizo bien, pues siempre tengo algún puntito que tengo yo que volver a revisar, porque a lo mejor me he relajado en este mundo de la interacción, del querer saberlo todo ya y de unas pantallas que nos reclaman continuamente, ¿no? Entonces, me parece que la reflexión de hoy, por eso os he puesto en el subtítulo,
Uso de las TICs desde la medicina personalista, porque el personalismo es esa corriente bioética filosófica que nos vuelve a centrar al hombre en toda reflexión que queramos hacer. Un hombre que no es cualquier hombre, no es el centro del universo, es un hombre que es criatura y que vive a imagen de un creador. Entonces yo parto, porque soy creyente, ¿verdad? Y me gusta saber que hay un Dios bueno que me quiere, que me cuida y que no me ha dejado en la existencia para que yo me las apañe como sea. Entonces ese pensamiento impregna todo lo que uno quiera explicar, aunando ciencia y fe, ¿no? Bueno, pues hecho ese preámbulo, hablaba David en la presentación de este grupo de investigación. Yo hace ya muchos años, pues 20 casi, 19, 20, cuando muchos de vosotros no habíais nacido, pues me planteaba si el móvil que entonces aparecía, que era un móvil que tampoco habréis conocido, ¿no? Me estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Era un móvil que no integraba el Internet y que servía para pocas cosas, comparado con lo que tenemos hoy, para llamar, recibir llamadas y algún SMS, que además si mandabas, creo recordar, 100, pues te regalaban otros 100 SMS porque eran carísimos, ¿no? Entonces, estando yo en una consulta en Madrid, pues una paciente me dejó abandonada en la consulta porque le llamaba a su marido, doctora, que me llama mi marido, y entonces pues ahora vengo. Y aquello fue la pregunta de investigación que me hizo entender que había que ahondar un poquito más en todo esto, si aquello era normal, que de repente sonase un teléfono y te dejaran ahí en la consulta, intentando, además era una consulta de urgencias, ¿no? Bueno, pues este grupo surge, entonces se inició con aquella tesis y después se han ido actualizando datos y algunas de estas profesoras las conocéis porque os dan clase, Eva, Carmen, Nélida, Rosalía, enfermería, medicina, psicología, trabajando en todo esto, ¿no? Y luego también con educación, aunque no formen parte de una manera formal, por así decir, de este grupo. Estas imágenes, pues estamos acostumbradas a ellas, ¿no? Pues encontrarnos con grupos donde pues parece que la pantalla atrae nuestra atención. De hecho, el otro día que yo estaba en la charla del doctor Fernández Jaén, veía a algunos ahí de vosotros tecleando y digo, pero bueno, y es que entiendo que lo que estáis haciendo es tomar notas, ¿verdad? Entonces, bueno, son formas que aparecen, pero en definitiva parece que el rostro se va velando porque, y esto es muy típico en clase, y sois testigos de ello, no hay día que uno no tenga que decir, guarda el móvil, venga, vamos, y hazme caso. O estar en una reunión de trabajo, esta mañana me pasaba, estábamos en una reunión muy importante, y siempre pues hay alguien, ¿no?, que está tecleando, que si suena el teléfono sale de la reunión y te deja allí porque hay una llamada que atender, o por la noche, darle al botón de apagar y poner en modo avión es difícil, y luego ya pues algunos hablan del chupete digital, estos niños que necesitan tranquilizarse con luz, sonido y movimiento, porque si no, no se callan o no se están quietos, ¿no? En definitiva, tenemos ahí en la retina un icono, la red social más utilizada es WhatsApp, que es una red social porque cumple las características de red social, ¿no? Interacción, visibilidad, inmediatez. Y luego, pues bueno, algunos hablan de nomofobia, no moving phone phobia, el miedo a quedarse sin el móvil, el pubbing, que es precisamente este fenómeno, ¿no?, que es el rechazo del otro porque le suplo su rostro real por una pantalla de un tipo o de otro. El FOMO, el miedo a perderse algo, bueno, 20.000 cuestiones que surgen derivados del uso de la tecnología. Y esto, a modo de introducción, bueno, pues nos hace entender que estamos ante una tecnología buenísima, con muchas fortalezas, pero yo ya voy a hablaros de las debilidades, ¿no?, porque no hay tiempo. Entonces, pues alguna de ellas es que nuestros niños, con lo cual si los niños hacen esto, ¿qué no harán los jóvenes, que sois vosotros, y los adultos, que somos nosotros? Acceden a la pornografía pues a partir de los 8 años, más del 50%. Esto está configurando la relación entre los jóvenes de una manera determinada, sobre todo en el terreno de la afectividad y la sexualidad, porque para muchos jóvenes, lo decíamos ayer en clase de bioética, los modelos que tienen de relación con el otro a nivel afectivo sexual pues es la pornografía, que es además siempre la pornografía, a mi entender, es malísima, pero la pornografía dura todavía peor, ¿no?, porque al final
nos hace entender que esa es la manera de relación con el otro. Y luego pues no faltan vídeos, sobre todo juegos, videojuegos como Fortnite, que es uno de los más utilizados, donde no están exentos los mensajes subliminares de pornografía también, ¿no? Aunque uno esté jugando, hay una atracción especial hacia todo el mundo de la pornografía, que no es el tema de esta charla, pero que también es muy interesante analizar. Y no quiero empezar así de esta forma tan dramática, pero es porque estamos en esta situación. No sé si recordáis, después de la pandemia, en el año 21, Antonella, una niña de 10 años, que en Palermo, Italia, pues estaba haciendo un reto de TikTok, y era un reto que consistía pues, en mantener el mayor tiempo posible la respiración, sin respirar, con un cinturón puesto en el cuello, con la mala pata que esta chica quiso aguantar en el cuarto de baño de su casa, grabándose, porque el reto de TikTok era ese, y entonces no llegó a tiempo de quitarse el cinturón cuando no podía más, y su hermanita de 8 años la encontró muerta en el baño. Sus padres demandaron a TikTok y no pasó nada. 2021, ahora parece que ya con TikTok algo pasa, ¿no? Pero es que, si esa situación es dramática, pues no hemos de olvidar, en octubre del año pasado, del 24, el chico que tenéis en la pantalla es un joven de 14-15 años que en Florida crea por inteligencia artificial un chatbot, es una chica recreado en Juego de Tronos, y entonces se enamora de ella de tal manera que, como bien veis en la pantalla, el último día de su vida, Swibel Setzer sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a su amiga más cercana, un chatbot de inteligencia artificial realista llamado como Daenerys Targaryen, un personaje de la serie Juego de Tronos. Como veis, no sigo Juego de Tronos, si no lo tendría más ensayado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando este chico acaba suicidándose porque se enamora de esta chica de Juego de Tronos, pues él lo que dice en sus últimas reflexiones, que Challenger conserva, es: quiero irme contigo, mi vida se me hace demasiado dura, tener que levantarse, estudiar y hacer exámenes y enfrentar la vida es muy duro, quiero irme contigo donde estás. Y parece que hay insinuaciones de ese chatbot que le dicen vente conmigo y que le recomienda de una forma u otra que se quite la vida, ¿no?, para estar con ella. Bueno, pues esto realmente se nos pueden poner los pelos de punta o decir qué hacer ante esta situación, porque en medio de esta cultura de la tecnología estamos. Así que brevemente voy a incidir en algunos aspectos de esta era digital en la que vivimos, pero el meollo de la cuestión de hoy es una llamada a la reflexión, a vivir en el silencio, en una época que no es fácil vivir en el silencio, que no estamos habituados a reflexionar y pensar, y que pues yo reconozco que en medio de todo esto, con una tecnología más o menos perversa, porque ahora veremos que también hay un sector de creación de esta tecnología que quiere engancharnos de alguna manera, pues que cada uno tome el mando sobre lo que quiere hacer, ¿no?, en una libertad donde no estemos condicionados por las modas o las adicciones o nuestra dopamina que reclama su parte. Y yo creo que de estos puntitos, el 2 y el 3, me parece que son fundamentales, porque lo que yo os voy a contar a continuación, de una manera u otra, pues lo conocéis. Hace ya muchísimos años, aquí sí que no habéis nacido, 1987, la mayoría de vosotros, pues algunos pensadores, en concreto en la pantalla tenéis a un sacerdote, Tomás Morales, que se dedicó durante toda su vida, y fueron muchos años los que vivió, a estar con jóvenes intentando entender lo que pasaba en su interior, ¿no? Él hablaba ya, en un libro que tiene precioso, Forja de Hombres, de esta realidad del momento, televisión, cine y periódicos, lo que había entonces, perfectamente orquestados, organizados, se ha encargado de llevar a cabo la mayor de las revoluciones acaecidas en la historia de la humanidad. Fijaos qué revolución la de los periódicos, cine y televisión, ¿no? La captura del joven. Todo ello hace que podamos decir quién más pobre hoy que un joven. A veces cuando pensamos en la Madre Teresa de Calcuta, pues qué bien, ¿no? Pues se encargaban y se encargan las misioneras de la caridad de recoger personas pobres, desahuciados, y nos impacta mucho, ¿no? Pero a veces nos cuesta entender que hay otra pobreza, que es la pobreza de aquel que se deja dominar y manejar
por intereses. Hablaba ahí el padre de la pobreza del joven, con lo cual, actualizando este pensamiento, nos encontramos pues con otras personas. Tristan Harrix, que lo veis en la pantalla, es ex jefe de diseño ético de Google, y en todas las charlas me gusta conservar 3 diapositivas porque me parece que son muy reveladoras, porque si pensamos y hacemos caso a las personas que han estado creando todo esto y que se han salido de ello, pues a lo mejor nos dan pistas para entender cómo usarlo. Y os voy a poner pues 3 o 4 declaraciones de estas personas que han creado la tecnología ahí en Silicon Valley, en la bahía de San Francisco, donde nace Facebook, Twitter, bueno, pues todo lo que conocemos hoy. Y ellos, por ejemplo, yo he ido sacando algunas reflexiones interesantes que dicen, y leo textualmente, hay que gastar una enorme cantidad de energía para evitar que nos manipulen. Luego un primer dato, o inviertes tiempo en evitar que te manipulen, porque si te dejas llevar, lo normal es que caigas en esa manipulación, ¿no? Hay un ejército de ingenieros que se valen de todo tipo de técnicas para convertirnos en adictos, que saben cómo generar ansiedad, que saben, paréntesis, mucha fisiología, aunque sean ingenieros, y la sensación constante de que estás perdiendo algo. Para captar nuestra atención, los gigantes de Silicon Valley nos han convertido en adictos. Dices, uy, yo cuando lo leí la primera vez, qué tremendo, ¿no? O sea, que hay ingenieros y personas que quieren capturarnos. Bueno, parece que sí, ¿no? Ahí tenéis, en la Universidad de Stanford, en ese Silicon Valley, tenéis a un profesor, este que veis en pantalla, Fogg, que ha generado ya hace unos años el Laboratorio de Tecnología Persuasiva. En definitiva, un laboratorio donde los ingenieros que él forma, que han generado pues, Facebook, Instagram, en concreto él favoreció mucho pues, la creación de Instagram, ¿no? Pues están intentando estudiar cómo puede persuadirnos una tecnología para engancharnos. Y existe en Stanford este laboratorio de tecnología persuasiva. Pero es que cuando a Hastings, el diseñador de Netflix, le hacen una entrevista hace ya algunos años y le preguntan, bueno, realmente Netflix tiene muchos competidores, ¿no? HBO, Amazon, en fin, una serie de entidades que se dedican a competir con Netflix, ¿no? ¿Realmente qué opina usted de esto? Dicen, no, a mí Amazon, HBO y demás no son competidores para mí, porque mi principal competidor es el sueño, mi principal enemigo es el sueño. Y de hecho en un tuit, pues ahí apareció él haciendo esa declaración, Sleep is my greatest enemy. Entonces, ¿por qué el sueño? Porque si yo consigo que la gente no duerma, jóvenes y no jóvenes, mis series triunfan, porque además hay un proceso de repetición. Antes, yo me acuerdo, algunos me entenderéis, a las 4 de la tarde, sobre todo en verano que había poco que hacer, pues estaba Cristal, una serie de culebrones que nos tenían un poco enganchados, porque además siempre eran lo típico, amoríos, desvaríos, aquello era interesante, latino, con ese acento tan dulce y tan... Y entonces hasta las 4 de la tarde del día siguiente te tenías que esperar a ver si aquellos se casaban, le daba calabazas o se iba con otro. Ahora ya Netflix no, porque lo que haces es replicar y a ver quién para. A la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, que siempre decís que es cuando me dejan en paz y hay silencio. Entonces, luego Elena vamos a hacer la reflexión conjunta, ¿vale? Entonces, Palijapitilla, que ya de tantas veces que le he nombrado, ya me ha aprendido el nombre, ¿verdad? Un ex ejecutivo de Facebook, otra declaración, y no voy a poner mucha más. Me siento culpable. Hemos creado herramientas basadas en los circuitos de retroalimentación de la dopamina que destruyen los fundamentos de la sociedad. No os dais cuenta, pero estáis siendo programados. No permito que mis hijos usen esta... puntos suspensivos, ¿vale? Esta caca. Entonces, fijaos qué interesante, porque estos ejecutivos, que son gestores, ingenieros y demás, saben de fisiología. ¿Y qué es la dopamina? Bueno, pues aquí siempre me acuerdo de José Luis Sancho, profesor de psicología, que discutimos mucho, Mercedes, que todo en la vida no es la dopamina. Digo, no, pero porque obviamente no somos animales, hay animalitos que nos movemos por la fisiología, tenemos la capacidad de controlar y razonar. Pero hay un componente fisiológico importante, ¿no? Entonces, esa dopamina
y no puedo dejar de hablar de esto sin hablar de la dopamina porque me parece que es clave en todo el mundo de las adicciones y en el uso de la tecnología también, porque es la hormona del placer, porque cuando percibe nuestra corteza prefrontal, que la tenéis aquí, corteza prefrontal, cuando esa corteza prefrontal recibe luz, sonido y movimiento, le encanta sintetizar dopamina, generando esos circuitos de retroalimentación que decía Jalicapitilla. Entonces, ¿eso qué significa? Que las pantallas producen esa liberación de dopamina que genera esa gratificación instantánea. Y entonces, ¿qué sentimos? Pues que queremos interaccionar, que necesitamos respuestas rápidas y que si eso no se produce, en muchas ocasiones nos viene el enfado. A lo mejor a vosotros no, a mí me ha pasado, y eso que utilizo bastante poco WhatsApp y la interacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando algo que Skinner, que aquí los que sois de psicología lo conocéis bien, en los años 30, Skinner, un fisiólogo, psicólogo, en el mundo de la psiquiatría, psicología, fisiología, pues Skinner hizo unos experimentos con palomas, que seguro que os sonará. Lo que hizo fue meter en unas cajas esas palomas y en cada una de esas cajitas había 3 palancas, 3 teclas. Y entonces, fijaos qué interesante, porque aunque se ve pequeño, pero no me puedo detener mucho, pero esto me parece que es importante. Esas palomas veían que cuando le daban a una de las palancas se producía un rampazo, un calambrazo, y entonces, claro, esas palancas estaban conectadas a un comedero, ¿verdad? O sea, lo que querían era comer, las palomas estaban hambrientas y entonces probaban. Cuando le daban a una de estas teclas, en una de esas aparecía una descarga eléctrica pequeña, no es que se pusiera la paloma frita, sino que notaba una descarga y decían, uy, esta tecla no me interesa, porque me pega aquí una descarga bastante poco deseable. Luego otra palanquita, cuando le daba la palanca salía comida. Uy, qué bien, porque le doy a la palanca, tengo hambre, pues. Pero había una palanca misteriosa, que era aquella palanca que cuando se presionaba, la paloma probaba y le daba, unas veces salía comida y otras no. Y entonces esa palanca misteriosa es la que hacía que muchas de estas palomas se volvieran locas, dando a la palanca misteriosa, porque unas veces salía, otras no, y entonces, aun siendo paloma y no tener un raciocinio humano para poder pensar, parece ser que estaban muy interesadas y algunas llegaban a enloquecer. Fijaos qué interesante, esa liberación de dopamina lo que generaba en las palomas era esa ansiedad de interacción inmediata, porque la otra palanquita de comida era demasiado básica y no le interesaba demasiado, y la de la descarga eléctrica todavía menos, ¿no? Entonces, si esto no se genera así, al final lo que nos produce es frustración y pues esa sensación que a veces sentimos. Perdonad, las máquinas tragaperras, en definitiva, los diseñadores de las máquinas tragaperras de las 3 manzanas, 3 peras que encontramos en los bares o juegos de salas de juego, realmente los diseñadores de esas máquinas sabían toda la fisiología de la dopamina. ¿Qué les pasa en definitiva al que juega a esas máquinas? Por eso engancha lo que a las palomas. Le doy y puede que sí, puede que no, el azar, cuando se produce el ling, 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 la musiquita, pues entonces aumenta la dopamina y quiero más, ¿no? ¿Qué proporciona esa fisiología de la recompensa? Pues que la interacción nos guste muchísimo. A veces también se distorsiona la realidad porque, fijaos, ¿no? Esta imagen pues es muy típica. Al final en redes sociales yo soy así de fea, y entonces resulta que tengo herramientas para parecer así de guapa, bueno, como queráis llamarle, ¿vale? Pero yo creo que esta imagen es muy reveladora. Y luego algunos jóvenes niños, pues como necesitamos, esto ya pasaba en las tribus, ¿no? Cuando nos organizábamos en versión tribu, al principio de la era donde aparece el hombre sobre la tierra, necesitamos el reconocimiento social. Eso ha sido clave en la vida. Ese reconocimiento es importante, pero el tema está que ahora ese reconocimiento muchas veces se realiza a través de redes, de likes. Y entonces si me corto el pelo y me hago la raya, si no recibo el like correspondiente del antes y después, a lo mejor resulta que yo no me considero que estoy guapo con la raya, ¿no?
Entonces, esta realidad de la aprobación social en redes, pues ahí está, ¿no? Y luego la inmediatez. Pues tenemos esas palomillas de WhatsApp que continuamente, que te he escrito y hace 2 horas que te he escrito y no me has contestado y espérate. Bueno, yo directamente lo tengo cancelado para que nadie sepa si miro o no miro, qué hago. Pero entra la ansiedad, ¿no? Lo has visto hace 2 horas, no me ha contestado, estará enfadada conmigo o qué le pasa. Y a todo esto se añade, pues, ChatGPT y otros, la inteligencia artificial que viene pisando fuerte y que habrá también que analizar qué papel juega todo esto en nuestra vida. Porque, y voy entrando ya en la parte, me parece, medular de lo que yo os quiero contar hoy, pues ya hay algunos ingenieros de la computación, como Carl Newport, que veis en la pantalla, de la Universidad de Georgetown, que hablan de la mente de colmena hiperactiva. O sea, porque a veces, y lo decís vosotros muy bien, cuando uno se pone a estudiar no es capaz de concentrarse, no es capaz de llegar a un pensamiento profundo, de escribir una idea. Incluso los que somos profesores también experimentamos que cuesta mucho hacer un artículo, generar ideas, que a lo mejor esas ideas luego no eres capaz de, o tienes unos resultados que no te salen, de haber echado una mañana. ¿Y para qué? Si al final no he llegado a una idea coherente, cada vez nos cuesta más. ¿Por qué? Bueno, pues multitud de motivos, y no le vamos a echar solo la culpa a la tecnología, pero juega un papel importante en esta mente de colmena hiperactiva que llaman algunos autores. ¿Qué es esa mente de colmena hiperactiva? Y os recomiendo que podáis leer este libro, Céntrate, de este autor, que es Deep Work, Trabajo Profundo, y habla de algunas reglas interesantes para que nuestra atención no esté fragmentada y que podamos sentarnos a estudiar y que no nos interrumpa nadie y que podamos crear cosas, ¿no? Porque si nuestro estudio se va a basar en la inteligencia que me lo dice todo, pues está, digo, la artificial, que la inteligencia humana es así, pues entonces a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Entonces hay que adelantarse y hay que leer buenas lecturas, y esta me parece muy interesante, que en la biblioteca de la universidad está, y también creo que tenéis la versión notebook, digital, por si queréis leerlo, aunque ahora veremos que no es lo recomendable leer en digital. Entonces, esta mente de colmena hiperactiva es una forma de trabajar superficial basada en la conversación continua mediante mensajes instantáneos, no estructurados, correo electrónico, mensajería instantánea, y esto a veces los profesores pues nos pasa también. Vosotros usáis menos el correo, estáis más con el WhatsApp, pero si tú no te impones una manera ordenada de trabajar, es fácil tener el ordenador abierto y cuando te cuesta una idea, te vas al ordenador a contestar mensajes. Con lo cual, esa profundización que has conseguido de pensamiento, de concentración, enseguida vuelves a salir a la superficie. Bajas, subes, bajas, subes. ¿Y qué es lo que experimentas? Una fatiga mental tremenda, inversión de mucho tiempo, porque lo que podías hacer en 1 hora se ha transformado en 3 horas. Y bueno, pues ya hay personas que se dedican a la gestión, recursos humanos y demás, que empiezan a publicar sobre el desgaste de todo esto. Y en la Universidad de Murcia, por ejemplo, ya se ha emitido un comunicado que se prohíbe a trabajadores de esa universidad que durante los sábados y domingos se haga uso de correo electrónico. Está prohibido que haya relación laboral enviando correos y demás, porque se ha experimentado ya pues, muchos de los empleados de la universidad que tienen fatiga mental por estar continuamente a la caza del último mensaje, ¿no? Entonces, este señor en ese libro dice que el verdadero objeto de las redes sociales es fragmentar lo más posible tu atención a lo largo del día, y esa sería la base de las máquinas tragaperras, porque fijaos, miramos el móvil, dicen algunos estudios de Global DM, que se ha acordado ahí un poquito, 142 veces al día estamos mirando. Acordaos siempre, vamos al pensamiento profundo, superficie, profundo, superficie, se demoran los tiempos, nos desgastamos y no llegamos muchas veces a concentrarnos como deberíamos. Y por eso a veces decís, si es que yo he estudiado, llegas a una revisión de examen que has suspendido, yo he estudiado de verdad, estaba allí 5 horas. Y cuando investigo cómo he estado 5 horas, distraído muchísimas veces en este superficie, profundidad, que no consigue que aprendamos. Justin Rosenstein, que fue el creador del likes, del me gusta, fíjate, pues de vez en cuando aparecen algunos de estos ingenieros que reconocen
que no eran conscientes de haber creado algo que fuese a acabar así, ¿no? No es raro que los humanos creemos cosas con la mejor de las intenciones y que éstas acaben teniendo consecuencias negativas que no habíamos previsto. Lo peor de las redes y los móviles es que ahora todo el mundo está distraído todo el tiempo. Bueno, pues esto lo dicen los creadores, igual que reconocemos que hay ingenieros de la telecomputación que perversamente intentan engancharnos, otros dicen, pues yo esto lo creé a modo de juego, vete a saber qué, y mira tú, ahora estoy teniendo a la sociedad enganchada a los likes y valorando su estima y su vida por la cantidad de aprobación que reciben. Y finalmente aparece algún psiquiatra de la Universidad de Stuttgart que nos dice cosas muy interesantes. El uso excesivo de las tecnologías, smartphones, redes sociales, puede tener efectos negativos en nuestra salud mental y cognitiva, porque está afectando nuestras habilidades cognitivas, aumento de problemas como la ansiedad, la depresión, trastornos de la atención. Y él expone en estos libros, Demencia Digital y otros que tiene, cómo las tecnologías, en lugar de mejorar nuestras capacidades, las están empobreciendo, afectando nuestra memoria, concentración y capacidad de aprendizaje. Y eso es lo que él cuenta en ese libro, Demencia Digital. Vamos, que para llegar a una demencia no hace falta tener 80 años o hacerse mayor. Hay una demencia digital que ya está relatada y que él reconoce en ese libro que el cerebro es perezoso, que nos gusta mucho ir navegando, ir conectando de acá para allá y que, sin embargo, leer papel pues nos cuesta horrores, porque lo interactivo, luz, sonido y movimiento nos atrapa, y de ahí que él reconozca, por sus investigaciones y lo que ve en su clínica habitual, es que es recomendable volver al papel, porque si no, no aprenderemos adecuadamente y caeremos en esa demencia digital, ¿no? Apreciados amigos y amigas que nos sintonizan, hacemos una pausa y regresamos en breve a Pioneros en el Mundo para continuar escuchando la conferencia de la doctora Mercedes Sánchez Martínez, Cultivar la interioridad en la era digital. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy disfrutando de una conferencia ofrecida por la doctora Mercedes Sánchez Martínez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila, bajo el título Cultivar la interioridad en la era digital. Esta actividad fue realizada por la Universidad Católica de Ávila la semana pasada desde su oficina de extensión universitaria. Continuamos. Bueno, pues con todo esto, ¿qué es lo que nos sucede? Pues que vivimos esta era digital donde, no sé si lo compartís o no, luego en los minutitos finales me decís, pero hemos perdido muchas cosas, hemos ganado muchísimas, pero hoy yo me estoy centrando en la pérdida, porque lo bueno pues está fenomenal, lo usamos bien y se acabó, pero lo malo tiene repercusiones en salud y en nuestra vida y por eso tenemos que estar alerta, ¿no? Hemos perdido la capacidad de concentración, la capacidad de interioridad y de discernimiento, ahora hablaremos un poquito de esto, la capacidad de tolerar la frustración y el sufrimiento, la capacidad de empatizar con las personas, amarlas, todo nos irrita, sí pero no, el otro a mi lado pero que no se acerque mucho, no vaya a ser que me incomode demasiado. Y en definitiva, hemos perdido, me parece a mí, el sentido profundo del por qué usamos la tecnología, por qué nos levantamos, por qué nos acostamos, por qué estudiamos lo que estudiamos y por qué vivimos, ¿no? Mercedes, qué dramática vienes hoy. Bueno, creo que no exagero, pero es que esa irritabilidad la observa uno en uno mismo, en los demás. Vivimos un momento de exasperación. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos una confianza y es que somos racionales, que el hombre en la historia, por eso es importante estudiar historia, y por eso algunos gobiernos políticos quieren borrar las historias, las memorias históricas, para que volvamos a empezar de cero y sea más fácil la manipulación, ¿verdad? Pero en la historia de la humanidad, pues siempre tenemos una esperanza, que es esta, entender que tenemos la capacidad de recapacitar. Si recordáis, esto le pasó a aquel el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo que algunos conocéis, ahí tenéis un cuadro muy bonito de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo.
Aquel hijo que le pide a su padre, dame todo lo que me corresponde, que yo me quiero ir de aquí, estoy aburrido de estar contigo, se va, gasta toda su fortuna, su herencia, con mujeres, mala vida, se hunde en la miseria y de repente, cuando él estaba allí comiéndose aquellas algarrobas de los cerdos, pensaba en la casa de mi padre, pero si había de todo. Cualquier obrero de la casa de mi padre come mejor que yo y yo aquí. Voy a volver. Y entonces dice, recapacitando, se dijo, volveré. O sea que lo importante es que tenemos esa capacidad de recapacitar, de reflexionar. Y ahí es donde nos vamos, a este punto que realmente es lo que yo os quiero comunicar hoy. Fijaos, Delfos, Fontón ahí de conócete a ti mismo, Sócrates. Pues esta es una máxima. ¿Qué es la interioridad? Pues ese espacio personal que todos tenemos y que no nos confundan, que a veces nos quieren hacer creer que somos química. Es que este y yo somos buenos amigos, tenemos química. Oye, mira, además de química tienes cuerpo y espíritu, que a veces nos hemos dedicado a separar mucho, cuerpo, espíritu. No, está todo mezclado, ¿verdad? No hay ese dualismo, pero es ese espacio personal que nos permite conocernos, que nos permite desarrollar nuestra identidad. En definitiva, que cuando llegamos por la noche a nuestro cuarto y si pensamos un poquito y decimos, ¿qué he hecho yo hoy? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Pues esa es la interioridad. Abarca pues todo lo que hay en mí, las emociones, la manera de cómo me relaciono con el mundo, que eso pasa porque me autoconozco. Los psicólogos hablan del autoconocimiento, de ese bienestar físico, emocional y espiritual, ahora hablaremos de ello. En definitiva, Crosby pues hablaba de que la interioridad es fundamental para el desarrollo humano. Se centra en la conexión entre la persona y su esencia. Y entonces a veces nos han hecho creer que somos pues pura química, que aquí el espíritu, como no se pesa, no se mide, no se ve, pues no hay espíritu. Y luego nos encontramos tú y yo experimentando que nuestra vida es mucho más que química y anatomía. Y por más anatomía que estudiemos y fisiología, oye, pero es que estoy triste, es que estoy alegre, ¿cómo mido yo esto? Pero es que estoy, aunque no lo pueda medir. Y entonces, desde pues este oráculo de Delfos, de Sócrates, conócete a ti mismo, que era un reto a entrar en ti, nos encontramos con sabios que en distintos momentos han ido haciendo suyo ese aforismo de conócete a ti mismo. Y ahí tenéis a San Ignacio de Loyola, que algunos, que sois navarricos y de esa zona País Vasco y demás, que a lo mejor conocéis el castillo de Javier, San Ignacio, pues seguro que os suena. San Ignacio lo que hizo fue realmente coger esa idea de conócete a ti mismo. San Ignacio pasó por momentos duros, de hecho llegó un momento que él pensaba quitarse la vida. Cuando llegó a conocerse, vio que su vida no merecía la pena, que veía ahí un agujero negro que le decía tírate, y en medio de esa crisis existencial que él sufre, ahí en la cueva de Manresa, empieza a pensar que más allá de él y de su realidad y de sus decepciones y fracasos de la vida, pues existe un Dios bueno que le ha creado y que le da sentido a su vida. Entonces, silencio, oración, días prolongados, y empieza a entrar en sí mismo, en eso que él llama el discernimiento, para intentar conocer las mociones, lo que en su interior surge y darle sentido. Él diseña los ejercicios espirituales, pone de moda la práctica de ese examen de la conciencia, que ahora hablar de esto dices, por favor, eres medieval. Yo siempre digo, en Ávila ser medieval es muy fácil, porque es una ciudad medieval y los medievales los tenemos ahí muy... No es ser medieval, o sea, San Ignacio conocía bien desde su experiencia la necesidad que el hombre tiene de interioridad, y su experiencia, como os digo, era haber tocado fondo en una crisis existencial profundísima. Y entonces él diseña esos ejercicios para vencerse a sí mismo, ordenar la vida y, en definitiva, valorar si sus acciones iban orientadas adecuadamente o no, después de una crisis profundísima. Luego, esto de la interioridad es algo que se lleva, es algo que, si no está de moda, tendremos que rescatarlo, y es algo que vosotros, porque sois jóvenes, pero algunos que son más mayores, este fin de semana teníamos una experiencia de formación, profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud,
y en esa formación había 10 minutitos de silencio precisamente para palpar y experimentar nuestra interioridad. Cuando volvíamos al aula, estos profesores, que son padres de familia y demás, decía más de uno, ¿no? Decía, es que yo en los 10 minutos me he sentido cómodo, pero incómodo, porque pensaba en mis hijos, lo que he dejado por hacer, entonces me falta hacer silencio, porque si cuando me quedo en silencio es para rayarme, como decís vosotros, pues no es el silencio no te puede llevar a rayarte, te tiene que llevar a ver tu realidad, y como te confrontas con ese Dios bueno que me ama, entonces el horizonte es infinito, reconozco lo que soy, pero con un horizonte infinito. Si no, estas técnicas del mindfulness, de la meditación trascendental, hombre, no es poco, porque te llevan a encontrarte contigo. El conócete a ti mismo, algo de conócete a ti mismo te llevas, al menos has logrado pararte. Y anda que eso no es importante en la civilización de las prisas, pero si no damos un paso más y me quedo rayándome, pues no me extraña que algunos de vosotros digáis yo los cascos, volumen, Netflix, 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 ruido, ruido, porque si me encuentro con mi realidad y me rayo, qué aburrimiento, yo no quiero eso, ¿no? Entonces esto de hacer silencio pues también a veces requiere que nos digan un poquito cómo hacerlo, porque si no puedo caer en rayarte y al final eso no te lleva a nada, ¿no? ¿Qué hacer? Pues o somos libres, como Carlo Acutis, que si Dios quiere, pues pronto, creo que en abril, pues va a ser nombrado santo, ya es beato. Él utilizaba la tecnología y en lo que cuenta su madre de su vida, porque murió muy joven, pues cuenta que le gustaban mucho los videojuegos, pero le decía a su madre, mamá, no me dejes jugar más de 1 hora a la semana. Él se imponía desde bien pequeño una disciplina, porque si no, entendía que los videojuegos le atrapaban y que no haría nada en su vida más que jugar. Pero también podemos ser esclavos de ese aparatito que llevamos en el bolsillo y cada uno, por tanto, debe decidir. La inmediatez atrapa mucho, el control de los impulsos, tenemos los impulsos a flor de piel y cuesta mucho, bueno, pues el no ser inmediatos. Dicen que la adicción es ese hábito compulsivo que yo no puedo dominar y que es un hábito, pues un hábito es una repetición, ¿verdad?, de una serie de actos que nos pueden llevar a ser virtuosos como Carlo Acutis, utilizando la tecnología, porque vamos haciendo hábitos que nos configuran como buenos o nos pueden llevar a ser viciosos y que al final nos atrapen y que acabemos pues en estas esclavitudes, que me encontré ahí esa asociación entre algunas de estas redes y tecnologías y algunos de los pecados capitales, y yo creo que estamos bastante de acuerdo que no usado correctamente, pues Instagram puede ser fuente de envidia o Amazon de avaricia. Comprar, comprar, porque hay que comprar. Virtud de la templanza. Al final, ¿esto qué es? Pues una virtud que debemos rescatar, que lo que hace básicamente es recordarnos que la voluntad pues tiene que estar por encima de los instintos, de las pulsiones, de las pasiones. Y además, el hombre este creyente que estamos describiendo, que vive para algo más que comer y morir, que mañana, perdón, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? El que vive para algo más que eso, pues hombre, no podemos hacer cualquier cosa en esta vida, ¿no? Entonces esa llamada a la moderación, a la sobriedad, pues pasa por la virtud de la templanza, que cada uno decide si quiere ser atrapado por una máquina o quiere ser dueño de su vida, que yo creo que para eso hemos nacido. Entonces, ¿qué hacer? Porque ante esta teoría, ¿qué hacemos? En Inglaterra se dieron cuenta, una época por los años 80, que la gente se suicidaba tomando sobredosis de paracetamol. Y entonces se dieron cuenta que el paracetamol se vendía a granel. ¿Eso qué significa? Que ibas a la farmacia y te daban botes con 100, 200 pastillas de paracetamol. Y dijeron, vamos a hacer blister, máximo 30, 40, para que no sea accesible el paracetamol a la gente de la calle y que cuando tenga un mal pensamiento no se atiborre a paracetamol. Y disminuyó la tasa de suicidio por sobredosis de paracetamol. ¿Esto qué significa? ¿Qué tiene que ver el paracetamol con la tecnología? Bueno, pues algo tiene que ver, ¿no? Porque como os pongo ahí, pues si tus redes sociales las colocas en el ordenador o la tablet, menos accesible que llevarla en el móvil a toque de clic, puede ser una buena medida para prevenir las sobredosis. Vamos, que tengas que pensar 2 veces que tengo que entrar, poner una clave, y entonces a mí me ha pasado, mientras que pongo la clave,
Yo suelo ver el correo 2 veces al día y cuando me he visto viéndola 3, como tengo que hacer el ritual de poner clave, digo, no toca, ponte a pensar, ¿eh? ¿Qué es lo que te toca ahora? Y el correo ya lo verás. Si yo no me impongo esa disciplina, pues caigo en esto de profundo, superficial, y creo que no compondría yo cosas interesantes que de vez en cuando hago, ¿no? Entonces esta medida puede ser útil. No me vale que a todas horas estemos con el móvil revisándolo continuamente, porque la dopamina, luz, sonido, movimiento, profundo, no podemos estar así. La fatiga mental nos puede, la irascibilidad, las tensiones, yo creo que tiene que ver mucho el mal uso que hacemos de todo esto. Entonces, a mí me va bien, y perdonad que os ponga, pues, mejor que yo no me conozco yo a nadie más, ¿no? A mí me va bien que si tienes que utilizar el correo, ya os lo he dicho, y WhatsApp, porque, bueno, pues 1 o 2 veces en día lo veo, no espero nada urgente por ahí, pero lo miro en un momento concreto, antes de empezar a trabajar por la mañana y antes de seguir trabajando por la tarde. Me va bien, no me genera fatiga mental, y atiendo a quien me marque esa vía de comunicación, pero tengo un orden. Entonces, si os viene bien, porque es que esto de que todo es inmediato, de verdad que no. Y además es apasionante el que tú seas difícil de encontrar, que no estés ahí continuamente, aunque solo sea por hacerse el interesante. Entonces, colócate en tu horario y verás como al principio el teléfono te dice, tócame, pero tú si resistes, pues entonces verás como que te pones contento, ¿no? Porque dices, estoy dominando yo esta pieza que llevo en el bolsillo. Recordar que conectar no es conversar. A veces iniciamos y contáis vosotros unas películas tremendas. Es que el escrito por WhatsApp, luego el audio, luego digo, ay, por favor, pero si llevas 2 horas, habla con esa persona, queda con ella y si no puedes por teléfono. Unos líos, es que me ha dicho, no me ha dicho. Entonces esto también es un mal uso que a veces hacemos. La multitarea no está en nuestro cerebro diseñado para recibir 20.000 inputs a la vez, porque alguno haremos mal. Es que estamos en la era del superhombre, Nietzsche. ¿Cómo que superhombre? Somos muy limitaditos, estamos muy bien hechos, pero con las limitaciones, y el cerebro no está preparado para recibir tantos inputs. Eso nos fatiga, nos hace que nuestras tareas no las hagamos todo lo bien que podríamos y, por tanto, hay que evitar hacer varias cosas a la vez. Huyamos de la inmediatez, desconectarse para conectarse. Otra recomendación muy buena, que a mí me es muy útil: las notificaciones luminosas o sonoras, quitarlas. Porque si tú quieres ser dueño del uso que haces, si tienes un reclamo de luz y sonido, te va a costar el doble. Entonces pensemos, ¿qué es lo que realmente puede pasar en tu vida que tú necesites ser? Vamos, yo soy médico, como sabéis algunos, y tengo a mis padres ya mayores y con achaques. No hay día que no les pase que la tensión se les sube, el azúcar se les baja, ¿no? Tú tienes conciencia de que tienes que estar pendiente. Pero si Dios no quiera, le da un infarto a mi padre o a mi madre, yo qué sé, yo, a no sé cuántos kilómetros de distancia, que ellos están en Murcia, poco voy a hacer. Entonces digo, avisadme, pero sobre todo al 112. Bueno, a veces le digo, no, avísame primero a mí y el 112 después, ¿vale? Porque a veces el 112 te lleva al hospital y un mayor de 80 años que vaya al hospital, si no hace falta, mejor que se quede en su casa, ¿no? Pero a lo que voy, que ni eso. Es que tú qué vas a hacer. Nos hemos metido en ese círculo de que soy importante, me tengo que enterar de todo. Hombre, pues yo creo que estamos exagerando. Y luego sintámonos cómodos con el aburrimiento, un buen libro en el bolso de papel. Tengo que ir al dentista. Pues llévate un libro, aprovecha para culturizarte. Algunos habéis estado en el encuentro universitario que nos decían, lee libros con sustancia. Pues el momento de sacar el libro del bolso, ¿no? Y el móvil, pues ahí está, pero no. Fomentar la actividad de encuentro con los demás. Algunos de los que estáis aquí, estáis en esa foto. No he pedido permiso porque estamos aquí en confianza. Fuimos a ver a Pepa, una ancianita de un pueblo de aquí de Ávila, un sábado, a echar la tarde con ella, pues compartiendo un rato, y algunos de vosotros llevasteis una tarta maravillosa que está ahí, y entonces, pues bueno, pues yo no vi el teléfono móvil en ningún momento las 3 horas que estuvimos con Pepa, con nuestra ancianita. Pues hay que fomentar todo esto. Hay que hacer deporte, ahí se libera dopamina que no os quiero yo ni contar. Y entonces, pues como ya la hormona del placer la tienes tú, porque el deporte te da parte de ese gusto por vencerte a ti mismo y dominar la energía que llevas, que eres joven y que hay que sacarla como sea,
pues entonces el deporte es muy recomendable. ¿Y qué tiene que ver las pantallas con el deporte? Muchísimo, la dopamina, ¿eh? Y no te vayas a descansar sin revisar el uso que haces de esto. Entonces, esa interioridad que yo os he querido comunicar hoy, que es importante, lo de menos es las redes sociales. Es una excusa para hablaros de lo que yo quiero, que es que necesitamos espacios de silencio y que antes de irte a dormir necesitas evaluar cómo ha ido tu día. Y esto es un motivo de evaluación. Y desde luego pide ayuda, porque a veces somos tan limitados que necesitamos que nos ayuden, porque parece que cuando compartimos nuestros propósitos con otros, pues le damos consistencia. Hombre, se lo he dicho a mi tutor, se lo he dicho a mi amiga, se lo he dicho a mi madre, lo tengo que hacer, aunque solo sea por no quedar mal, ¿no? Entonces, seamos humildes y pidamos ayuda. Finalmente, quedan todavía unos minutitos para poder escucharos, ¿no? Conclusiones, muchas podríamos tener, pero vivimos en esa apasionante era digital, que nos ha tocado en suerte y que es la mejor. No hemos de caer en eso de Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. El mejor es el nuestro, en nuestro tiempo, que es el que nos ha tocado, con muchos retos, pero apasionante, y hemos de aprovechar las ventajas. Si eso no ha quedado claro en la exposición, pues lo quería dejar claro en esta conclusión, ¿no? Pero ahora más que nunca se hace necesario cultivar esa interioridad, volver al conócete a ti mismo de Sócrates, actualizado con no me quedo en mi rayadura, mi noria, que me aburre y que me deprime, porque al final doy de sí lo que doy y que por tanto necesito una visión trascendente de la vida para ser libre en el uso de la tecnología y muchas más cosas, porque nuestra vida no solo es el uso de la tecnología. Y solo ejerciendo esa virtud de la templanza que hemos dicho que es poner freno, que es autoeducarnos, y lo que nos falta, como es una virtud, pues decimos, Señor, dame fuerzas, porque yo doy de sí lo que doy, no puedo, pero venga, otra vez, otra vez, otra vez. Al final, cuando llegue el último día de nuestra vida, lo importante es encontrarnos en batalla. Nos caemos, levantamos, pero quedarnos por tierra, dando por hecho que es imposible esto para mí, pues hombre, con 18, 19, 20 años no se puede eso concebir, ¿no? Si ya tienes 100 años, tampoco, ¿vale? Pero hombre, eres joven y ahora mismo tienes en tus manos pues el coger las riendas de tu vida. Así que yo os animo a profundizar en todo esto, a aproximaros al silencio. Desde la pastoral es que se invita continuamente a experiencias de silencio, ¿no? Vete al convento de Gracia, ora et labora, pica allí, quita hierbas si te gusta y luego quédate en silencio. O sea, 20.000 Camino de Santiago, 20.000 experiencias que nos invitan a esto. Y en medio de eso, la tecnología. Así que muchísimas gracias. Y yo ahora sí que me gustaría escucharos. Amigos y amigas que nos escuchan, así culminamos el programa de hoy. Nuestro agradecimiento a la Universidad Católica de Ávila y en especial a su Oficina de Extensión Universitaria por la transmisión de esta conferencia. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles para todos. Feliz semana. Buen día. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.